Bueno, vamos hoy a hablar de un tema interesante, es la retracción palpebral. Este tema viene a colación porque vimos un paciente en la cual tuvimos muchas preguntas sobre el manejo y lo presentamos a los invitados internacionales y Melissa nos va a ilustrar un poco sobre esta patología que a veces no es tan fácil de abordar. Entonces, bienvenida la doctora Melissa Gallego, es nuestra residente de primer año del programa Pontificia Universidad Javeriana, Clínica de Oftalmología de Cali. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, bueno, como les comentaba el doctor, vamos a hablar de retracción palpebral. Este tema realmente surgió pues por un caso clínico que tuvimos. Em, entonces, pues esta es la paciente, se llama María Isabel Gómez. Ella pues dio su consentimiento para que utilizáramos todas estas fotografías y presentáramos su caso. Es una paciente de 53 años que vive aquí en Cali. La fecha en la que la valoramos fue el 5 de marzo de este año. Esta es una fotografía de la paciente, digamos, muy pequeña, antes de los 7 años. Aquí, pues, aunque está pequeña, podemos ver ya de pronto un poquito de asimetría en las dos fisuras palpebrales, em, pero pues no se notan, pues, digamos, cambios así muy grandes. Bueno, pues esta era una paciente femenina de 53 años que tenía un antecedente, digamos, desde que ella recuerda. Fue una infección en el párpado superior izquierdo a los 7 años que pues terminó generando una colección en este párpado y eso requirió un manejo pues con drenaje quirúrgico. Ella nos comenta que estuvo hospitalizada 2 meses recibiendo antibiótico, bueno. em, y ella recuerda pues desde entonces presentar esa asimetría facial. Esto no estamos muy seguros de que tenga relación con el cuadro por la foto que ya les mostramos y por ser pues como tan temprano en la vida de la paciente. Pero pues ella comenta que a partir de los 7 años es que presenta esta simetría facial. Y no es sino hasta hace 2 años, en el 2023, que consulta a la Fundación Valle del Lili, pues por notar caída del párpado superior derecho principalmente. Entonces, esta pues es la paciente en ese momento cuando consulta a la fundación en el 2023. Podemos ver en la imagen de la izquierda que sí presenta pues una tosis, pero esta tosis es como bilateral. De pronto en ese momento un poco más pronunciada en el lado derecho, que es la razón por la que ella consulta, pero también podemos ver en la imagen de la derecha que ya se nota ahí también un poco de asimetría facial y sobre todo esa fisura palpebral izquierda que se ve un poquito más grande, y de pronto el- la ceja un poquito más arriba. Entonces, estas son las fotos antes de que le realizaran cualquier procedimiento quirúrgico. Entonces, en la Fundación Valle de Lili, esta paciente fue valorada por oculoplástica, que pues realizaron en ese momento una corrección de la tosis palpebral y una blefaroplastia superior en ambos ojos, y esto fue el 20 de noviembre de ese mismo año. Después de esa cirugía, pues la paciente presenta una cicatrización queloide en ambos párpados y por esta razón tiene que ser pues reintervenida 8 meses después. Hasta donde ella nos comenta, lo que hicieron fue resecar el tejido hipertrófico en ambos ojitos. Sin embargo, viendo pues como las cicatrices de la paciente y preguntando un poco más, ella no tiene muy claro, pero parece que para este momento ya le hicieron una cirugía pues para corregir una retracción palpebral, por lo menos en el lado izquierdo. Esta es la apariencia de la paciente después de la cirugía, de la segunda cirugía en el 2023, digamos inmediatamente después de la cirugía. Y aquí en esta otra imagen podemos observar la paciente en esa posición primaria de la mirada, cómo hay una clara asimetría pues en esas fisuras palpebrales, eh, teniendo pues esa fisura palpebral izquierda mucho más grande. Entonces, pues
en este momento la paciente consulta a nuestra institución porque ha notado pues la persistencia de asimetría en esas hendiduras palpebrales, notando más pequeña la del ojo derecho. em, y esta es la paciente el día de de la valoración, pues en marzo. Entonces, esta paciente, pues en cuanto al balance y la motilidad ocular, presenta una endotropia en el ojo derecho, pero no presenta restricciones en la motilidad de, pues, de ninguno de los otros músculos. Y el examen de los párpados, pues ella presenta un área frontal amplia, las cejas están bien posicionadas sobre el reborde orbitario. Sin embargo, la cola de la ceja tiene un descenso incipiente. Vemos pues las hendiduras palpebrales asimétricas. En el ojo derecho miden 9 milímetros y en el ojo izquierdo 11 milímetros, una diferencia pues eh, evidente. Se presenta en el párpado superior izquierdo pues esa retracción palpebral en la mirada, digamos en esa mirada posición primaria, pero esta se acentúa cuando la paciente mira hacia abajo. Esta imagen no la tenemos aquí, pero se acentúa pues en esa posición de mirada. Además, la paciente presenta un lagoftalmos incipiente izquierdo. Los pliegues palpebrales superiores están presentes y son simétricos, pero están bajos a 6 milímetros en ambos ojos. La piel, pues tiene piel redundante en el tercio lateral de los párpados, formando un doble pliegue lateral. Y el reflejo pupilar está ubicado a más 3 milímetros en el ojo derecho y más 5 milímetros en el ojo izquierdo. Los párpados inferiores no presentan alteraciones. Entonces, se le explica a la paciente, pues, y a su hijo en ese momento que la acompañaba, que ella, pues, lo que presenta es una retracción palpebral izquierda que genera esa asimetría en la hendidura palpebral, siendo más amplia del lado izquierdo. Pero otro pues de los motivos de consulta de la paciente corresponde a esa piel redundante lateral de los párpados superiores, la cual puede estar asociada a esa leve caída de la cola de la ceja, y pues eso se consideró un cambio secundario a su molestia principal. En la explicación pues al hijo y a la paciente, pues ellos preguntan si existe la opción de elevar el párpado superior derecho, porque la paciente manifiesta que prefiere digamos, prefiere la apariencia de su ojo izquierdo. Entonces, pues se confirma que este abordaje también es posible y pues que lo que se busca, lo que se va a buscar en este caso es generar esas hendiduras palpebrales simétricas y en este caso hacer la derecha un poquito más amplia, pero al tratarse pues de un caso complejo, se la citó para presentarla en la Junta durante el Congreso. Esto fue en marzo 28, el viernes que acaba de pasar. Entonces ahí nos preguntamos cuál debería ser el abordaje quirúrgico para tratar el problema de esta paciente. Y durante pues la junta se revalora a la paciente. Aquí teníamos invitados internacionales para resaltar al doctor Nerat de Estados Unidos, y ellos pues la examinan y en este momento se nota que no solo tiene una retracción del párpado superior izquierdo, sino que presenta además una ptosis leve derecha que se acentúa significativamente, digamos, esa asimetría de las fisuras palpebrales de la paciente. Y se hace énfasis también pues en las expectativas de la paciente, y se tiene en cuenta que ella manifiesta pues que prefiere la apariencia de su ojo izquierdo en comparación con la del derecho. Y pues teniendo en cuenta que los resultados de la corrección de la retracción palpebral son un poco más impredecibles que los de la corrección de una tosis, entonces se decide pues con esta paciente hacer una corrección de la tosis derecha por un abordaje anterior. Y se decide hacer un manejo paso a paso para no mezclar como la cirugía funcional con esa cirugía cosmética, y así ir evaluando los resultados de la paciente y su satisfacción, teniendo en cuenta pues que esta paciente presenta una tendencia a hacer pues, cicatrización queloide. Entonces, se deja esa preocupación pues de la piel redundante lateral en los párpados superiores para solucionar posteriormente. Inicialmente, el plan con ella es hacer la corrección de la tosis derecha por un abordaje anterior. Entonces, vamos a hablar de retracción palpebral.
Bueno, entonces la retracción del párpado pues es el desplazamiento, la posición anormalmente elevada del párpado superior en reposo o anormalmente inferior del párpado inferior. Y eso produce la exposición de la esclera entre el margen del párpado y el limbo corneal, lo que va a generarme pues como una apariencia de mirada fija o como con una ilusión asociada de exoftalmos. La retracción palpebral puede presentarse de manera unilateral o bilateral, dependiendo de la etiología. Cuando es inferior, también puede ser una variante anatómica normal en algunos pacientes que tienen órbitas poco profundas o que tienen pues, como ciertas características genéticas orbitales o palpebrales. Ahora, ¿por qué es importante esa entidad? Porque esta retracción de los párpados puede producir lagoftalmos, lo que provoca pues una mayor exposición de la superficie ocular al entorno y esto puede manifestarse con síntomas de ojo seco y puede llevar incluso a queratopatía por exposición, úlceras corneales, cicatrización corneal y hasta perforación corneal, poniendo obviamente en riesgo la visión del paciente. Entonces, las opciones de tratamiento van a depender de la gravedad y la causa de la retracción. Con los casos leves, pues se puede manejar como con lubricación de la superficie ocular y los casos ya más severos, pues, con rellenos dérmicos o cirugía, ya vamos a ver pues un poquito más de esto. Entonces, así es como vemos pues la retracción palpebral. Entonces vamos a ver más adelante que tenemos muchas posibles etiologías, pero las más frecuentes son estas dos. En la imagen A tenemos la retracción del párpado superior e inferior, secundaria a enfermedad tiroidea ocular. Y en la imagen B tenemos una retracción resultante de una extracción excesiva de piel y cicatrización de la lámina media después de una blefaroplastia cosmética. Entonces, pues las causas más comunes de retracción del párpado superior incluyen la enfermedad tiroidea ocular, la recesión del músculo recto superior y la ptosis contralateral. Y la retracción del párpado inferior, pues también con mayor frecuencia se debe a la enfermedad tiroidea ocular, pero también puede resultar de una lesión o cirugía en los músculos extraoculares, parálisis del nervio facial, laxitud tisular relacionada con la edad o como complicación pues de una cirugía palpebral u orbitaria. Vamos a repasar un poquito de la anatomía del párpado porque, pues, aunque este es pequeño en su superficie, es muy complejo en su estructura y su función. Entonces, las funciones del párpado incluyen la protección del ojo, la distribución de lágrimas, la limpieza de la superficie ocular, la regulación de la exposición a la luz y la contribución a la película lagrimal. Y es por eso que, pues, una retracción palpebral nos puede generar estas complicaciones de exposición que, pues, ya mencionamos previamente. Entonces, el párpado está compuesto por varios segmentos que desde la superficie dérmica hacia el interior incluyen la piel y tejido conectivo subcutáneo, que es más evidente distal al margen. Los músculos de protracción, en donde el músculo orbicular de los ojos pues, es el principal protector, el tabique o septo orbitario, la grasa orbitaria, los músculos de retracción. Entonces aquí tenemos el músculo elevador del párpado superior y el músculo de Müller como los retractores del párpado superior y la fascia capsulopalpebral y el músculo tarsal inferior como los retractores del párpado inferior. Luego tenemos el tarso y la conjuntiva pues con sus porciones palpebral o tarsal, la vulvar y la forniceal. Entonces, anatómicamente el párpado inferior se divide en tres secciones: la lamela anterior, que incluye la piel y el músculo orbicular de los ojos; la lamela media, que incluye el tabique orbitario y la grasa orbitaria; y la lamela posterior, que incluye el tarso y la conjuntiva. Entonces, la retracción del párpado inferior ocurre debido a una deficiencia o cicatrización en una o más de estas tres lamelas. Y esta ubicación de esta deficiencia va a influir en el protocolo de tratamiento que vamos a utilizar, como ya lo vamos a ver más adelante. Normalmente el párpado superior va a descansar de 1 a 2 milímetros por debajo del limbo corneoescleral y pues se considera que hay retracción del párpado superior cuando este se desplaza hacia arriba, o sea, ya sea que está en el limbo o pues ya deja expuesta esclera entre el margen del párpado y el limbo corneoescleral. Y el párpado inferior normalmente descansa a nivel del limbo corneal inferior.
y ya vamos a ver pues estas medidas. Entonces, en cuanto a los retractores del párpado superior, pues tenemos el músculo elevador del párpado superior que se origina en el vértice de la órbita, específicamente en la periórbita del ala menor del esfenoides, justo por encima del anillo de Zinc. La porción muscular del elevador mide aproximadamente 40 milímetros de largo, mientras que su aponeurosis tiene una longitud de entre 14 y 20 milímetros. El ligamento transverso superior, que es el ligamento de Whitnall, que lo vemos ahí, se encuentra cerca o justo por encima de la zona donde el músculo elevador se transforma en la aponeurosis del elevador, em, como vemos aquí en la imagen de la izquierda. La principal función de ese ligamento de Whitnall es proporcionar soporte suspensorio al párpado superior y a los tejidos orbitarios superiores. También actúa como un punto de apoyo para el elevador, transfiriendo esa fuerza vectorial de una dirección anteroposterior a una dirección inferosuperior. Su análogo en el párpado inferior es el ligamento de Lockwood. Y pues este ligamento de Whitnall no lo podemos confundir con los cuernos de la poneurosis del elevador. Estos se encuentran más inferiores y dirigidos hacia los cantos. El cuerno lateral se inserta en el tubérculo orbitario lateral, mientras que el cuerpo medial se inserta en la cresta lagrimal posterior. El lateral es más robusto y divide la glándula lagrimal en el lóbulo orbitario y el palpebral. Y el medial es más delicado y forma unas uniones laxas de tejido conectivo con el aspecto pues, posterior del tendón cantal medial y de esa cresta lagrimal posterior donde se inserta. A medida que la aponeurosis del elevador se dirige hacia el tarso, también se va a dividir en una porción anterior y una porción posterior. La anterior está compuesta por fibras finas que se insertan en los septos entre el músculo orbicular pretarsal y la piel. El pliegue del párpado superior se forma debido a las inserciones más superiores de estas fibras y pues, pues debido a esa contracción del complejo elevador. Y la porción posterior de la aponeurosis del elevador se inserta firmemente en la superficie anterior de los 2/3 superiores del tarso. Esta inserción es más firme, más o menos a 3 milímetros por encima del margen palpebral y solo se adhiere como de una forma más laxa a los 2 a 3 milímetros superiores del tarso. Ahora, este músculo está inervado por la división superior del nervio craneal 3, el oculomotor, que pues también inerva el recto superior, el inferior, el medial y el oblicuo inferior. El músculo elevador se va a dividir en una rama anterior pues se convierte esa en la aponeurosis. Y la rama posterior va a dar origen al músculo de Müller. Este es el otro retractor del párpado superior que se origina en la cara inferior del músculo elevador del párpado, aproximadamente al nivel del ligamento de Whitnall, entre 12 y 14 milímetros por encima del borde superior del tarso, como lo vemos aquí en esta imagen. Este músculo es liso, está inervado simpáticamente y se extiende en dirección inferior para insertarse a lo largo del borde superior del tarso. El músculo de Müller contribuye aproximadamente a 2 o 3 milímetros de elevación del párpado superior y si se interrumpe pues, su función, como en el síndrome de Horner, se produce una tosis pero leve. Este músculo está firmemente adherido a la conjuntiva en su parte posterior, especialmente justo por encima del borde superior del tarso. Y la arcada arterial periférica se encuentra entre la aponeurosis del elevador y el músculo de Müller, justo por encima del borde superior del tarso. Esta también la podemos ver aquí en la imagen. Ahí está señalada y es pues un punto de referencia quirúrgico muy útil para identificar el músculo de Müller. En cuanto a los retractores del párpado inferior, tenemos la fascia capsulopalpebral. En el párpado inferior es como la análoga a la aponeurosis del elevador en el párpado superior y esta fascia se origina como la cabeza capsulopalpebral a partir de sus uniones con las fibras musculares terminales del músculo recto inferior. Después se divide y rodea el músculo oblicuo inferior y se fusiona con la vaina de este. Y anteriormente a este músculo oblicuo inferior, esas dos porciones de la cabeza capsulopalpebral se unen para formar el ligamento suspensorio de Lockwood. Desde este punto, la fascia capsulopalpebral se extiende en dirección anterior, enviando fibras hacia el fornix conjuntival inferior, hacia el borde inferior del tarso, justo después de fusionarse con el septo orbitario, y hacia la piel para formar el pliegue del párpado.
El otro retractor del párpado inferior es el músculo tarsal inferior, que en el párpado inferior es análogo al músculo de Müller, pues del párpado superior. Y pues este tiene una estructura menos desarrollada. Este músculo discurre por detrás de la fascia palpebral con fibras, pues son fibras de músculo liso que van a ser un poquito más abundantes en la zona del fornix inferior. Entonces, conociendo la anatomía y función de las estructuras palpebrales, podemos entender que la posición de los párpados va a estar determinada por varios factores. Entre ellos, la laxitud horizontal del párpado, sobre todo inferior, la desinserción de los retractores del párpado, entonces la desinserción, la dehiscencia o la atrofia de la aponeurosis del músculo elevador del párpado, pues pueden causar tosis. Y esto pues puede ocurrir ya sea por cirugía ocular, por inflamación intraocular, por trauma palpebral o pues simplemente por envejecimiento. Otro determinante es la longitud y el grado de tensión en la piel del párpado o en el tabique orbitario, la adecuada estructura del fornix y de la conjuntiva palpebral, la ubicación de estos ligamentos que mencionamos, el cantal, el de Whitney y el de Lockwood, el grado de protrusión del globo ocular y el grado de tensión del músculo orbicular de los ojos. Como lo veíamos antes, el párpado inferior se divide pues en esas tres secciones, la lamela anterior, media y posterior. Entonces, la retracción del párpado inferior ocurre debido a una deficiencia o cicatrización pues, en alguna de estas. Y como les comentaba, pues dependiendo de cuál de ellas está deficiente o pues varias, vamos a escoger el tratamiento, especialmente cuando la retracción pues es grave. Por ejemplo, para una deficiencia moderada grave de la lamela posterior, pues se puede considerar el uso de injertos espaciadores. Para los casos moderados a graves de deficiencia de las lamelas anterior y media, los injertos espaciadores pues también pueden ser útiles, pero también se deben considerar levantamientos de la parte media de la cara o injertos de piel. Y pues aquí me estoy adelantando un poquito, pero es como para correlacionar esta parte. Entonces, las causas de la retracción del párpado pueden ser locales, sistémicas o estar relacionadas con el sistema nervioso central. Las más comunes incluyen la enfermedad tiroidea ocular, la recesión de los músculos rectos verticales, la eliminación agresiva de tejido durante la blefaroplastia y la sobrecompensación de una tosis contralateral según la ley de Herring de inervación igualitaria. Además de estas causas pues, más frecuentes, existen muchas otras etiologías para la retracción del párpado, ya sea superior o inferior, y estas pueden clasificarse mediante un sistema modificado que fue establecido por primera vez por el doctor Bartley en 1995 y comprende estas cuatro categorías: la neurogénica, la miogénica, las causas mecánicas y las causas congénitas. Entonces, aquí en esta diapositiva solo tengo como algunos ejemplos de las etiologías por cada grupo. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la enfermedad ocular tiroidea y la postquirúrgica, por ejemplo, por recesión del recto inferior, pueden ser causas miogénicas, pero vamos a ver que cada uno pues, de estos grupos tiene muchas posibles etiologías. Vamos a ver cada grupo. Entonces, en cuanto a las causas neurogénicas, tenemos la parálisis del nervio facial, que puede ser pues, por una parálisis de Bell, un accidente cerebrovascular o sarcoidosis, y esta pues, se presenta con la irritación ocular por la inhabilidad para cerrar el ojo, la simetría en el tono facial, con la comisura labial caída, al igual que la ceja y las líneas de expresión ipsilaterales disminuidas. También tenemos el reflejo de sobresalto o apertura ocular, que es esa apertura repentina de la fisura palpebral en respuesta a la reducción repentina de la iluminación ambiental, y este está presente en bebés normales entre las 14 y 18 semanas de edad. La ptosis unilateral adquirida, que se asocia pues con dehiscencia o desinserción de la aponeurosis del elevador, esta pues puede causar retracción del párpado contralateral debido a la ley de Herring de inervación igualitaria. Entonces, pues cuando el paciente se esfuerza por elevar el párpado que está tóxico, ese aumento de actividad neuronal provoca una sobreelevación del párpado contralateral. Y para diagnosticarlo se puede cubrir o elevar el párpado tóxico y observar si la retracción del párpado contralateral mejora.
El signo de Collier, que describe la retracción del párpado que ocurre en el síndrome mesencefálico dorsal, causado por enfermedades neurológicas como un pinealoma, hidrocefalia, malformaciones arteriovenosas subtalámicas o mesencefálicas, esclerosis múltiple diseminada y encefalitis. Pues esta es otra causa neurogénica. Y otra causa neurogénica es el síndrome de Parinode, que es una combinación de retracción del párpado, parálisis de la mirada vertical, nistagmus retráctil de convergencia en el intento de mirada hacia arriba y disociación pupilar luz proximidad, en la cual el reflejo de proximidad será significativamente mejor que el reflejo fotomotor. Y este es causado, este síndrome, por una lesión que afecta el mesencéfalo dorsal, generalmente también tumores. Y en la miastenia gravis también se ha documentado que puede ocurrir la retracción paradójica del párpado. En cuanto a las causas miogénicas, pues tenemos la causa más común de retracción unilateral o bilateral, tanto del párpado superior como el inferior, que es la oftalmopatía de Graves o la enfermedad ocular tiroidea. Este se ha propuesto como uno de los principales criterios diagnósticos de la enfermedad, la retracción palpebral. En las primeras etapas de la enfermedad de Graves, la mala posición del párpado puede verse a un aumento de la actividad simpática. Y con el tiempo, el músculo elevador del párpado superior y el músculo de Müller se hipertrofian, se fibrosan y se adhieren a los tejidos orbitarios. La retracción del párpado inferior generalmente pues, no se va a observar sin una retracción concomitante de los párpados superiores. Esto ocurre primero. Pero esta está asociada a la retracción del párpado inferior con fibrosis de la fascia capsulopalpebral también, pues que ya dijimos que es como el análogo del elevador del párpado superior, pero en el párpado inferior. Entonces, además de la retracción del párpado que se observa aquí en esta imagen en el ojo izquierdo, los pacientes con enfermedad tiroidea ocular suelen presentar también proptosis del globo ocular, lagoftalmos o incapacidad de cerrar los ojos completamente. El lag palpebral que vemos aquí en esta imagen, que es un fenómeno estático en el que con la mirada hacia abajo, el párpado superior adopta una posición más alta de lo normal y este se puede medir diferente del signo de von Graeff, que es un fenómeno dinámico en el que la caída del párpado se retrasa durante el movimiento del globo ocular hacia abajo. Y es distinto de esa posición que el párpado pues asume y mantiene una vez que ya el ojo ha alcanzado la fijación final en la mirada hacia abajo. Al ser este dinámico, pues no se puede medir, sino que se va a documentar como presente o ausente. Entonces, un hallazgo común en la retracción palpebral asociada a enfermedad ocular tiroidea es el ensanchamiento temporal, en el cual la retracción del párpado es más pronunciada lateralmente que medialmente. Aquí en esta imagen de la izquierda tenemos pues esa apariencia clínica de un paciente con este, se llama el signo de Fleur lateral del párpado. Y a la derecha tenemos esta gráfica que explica pues este signo. La línea discontinua representa el contorno normal del párpado superior, mientras que la línea continua muestra el contorno palpebral de este paciente. La barra vertical indica la distancia del párpado superior a la pupila en todo el centro, pues, y notemos pues que con esta medida la retracción es más evidente en la porción lateral que en la porción medial. Y eso genera pues ese contorno anormal del párpado superior que parece que se eleva como más o se retrae más en esa mitad lateral del margen palpebral. Este es un estudio retrospectivo de cohortes comparativo que fue publicado en la revista Ophthalmology de la Academia Americana de Oftalmología. Este tenía como propósito informar sobre la frecuencia y la relación entre la retracción del párpado, el lag palpebral, el lag oftalmos y el signo de von Graeff en un grupo de pacientes con oftalmopatía de Graves y comparar estos hallazgos con los de un grupo de individuos pues normales o de control. Entonces, los participantes pues fueron 50 pacientes consecutivos con oftalmopatía de Graves y el grupo de control de 50 individuos sanos. Y lo que se hizo fue que se realizaron mediciones de la posición del párpado en la mirada primaria y en la mirada hacia abajo para evaluar la retracción del párpado y el lag palpebral y se registró la presencia de lagoftalmos y del signo de von Graeff.
Entonces, en la tabla uno ellos muestran pues como todas las medidas de la posición del párpado en promedio de los 50 pacientes con Graves y los 50 controles, tanto en la mirada primaria, en la mirada hacia abajo y el cambio en la posición del párpado, que sería la posición del párpado en la mirada hacia abajo menos la posición del párpado en la mirada primaria. Ahora, las variables evaluadas de retracción del párpado superior, lag palpebral, lag oftalmos y el signo de von Graeff se compararon entre estos dos grupos. Y esto se hizo mediante el análisis de chi cuadrado y los resultados se muestran en la tabla 2. Entonces, la posición media del párpado superior en la mirada primaria fue significativamente más alta en el grupo de Graves, 5,4 milímetros en comparación con el grupo control de 4,1 milímetros, con una P que fue estadísticamente significativa de menos de 0,001. La altura de la fisura interpalpebral en la mirada primaria también fue significativamente más amplia en el grupo de Graves, con 11,1 milímetros en comparación con el grupo control de 9,9 milímetros. Y esta diferencia también fue estadísticamente significativa con una P menor de 0,01. Y como se muestra en la tabla 2 la retracción del párpado, que fue definida como esa distancia margen reflejo 1 de 5,5 o más, estuvo presente en 19 de 50 pacientes. Esto era el 38% de los pacientes con Graves y en 4 de los de 50 pacientes de control, que esto era el 8%. Entonces, esto también fue estadísticamente significativo, esta diferencia. El cambio promedio en el DMR1 de la mirada primaria a la mirada hacia abajo fue de 0,8 milímetros en los pacientes con Graves y de 1 milímetro en el grupo control. Esta diferencia no fue estadísticamente significativa ante una P de 0,30. Y como vemos en la tabla 2, el número de pacientes con lag palpebral, definido como una mayor posición del párpado superior en la mirada hacia abajo, es decir, un cambio positivo en esta medida, fue de 4 de 50, o sea, un 8% del grupo de Graves, y 2 de 50, o sea, un 4% en el grupo control. Esto tampoco pues tuvo una diferencia estadísticamente significativa con una P de 0,67. El lagoftalmos se observó en 8 de 50 pacientes, o sea, el 16% del grupo de Graves, y en ninguno del grupo control. Eso fue estadísticamente significativo. Y el signo de von Graeff se observó en 18 de 50 pacientes con Graves, esto era el 36%, y en ninguno del grupo normal, lo cual también fue estadísticamente significativo. También se ha documentado que los pacientes con enfermedad ocular tiroidea presentan movimientos palpebrales anormales. Entonces, una cosa es el parpadeo espontáneo, que durante pues, las horas de vigilia lo normal es que lo hagamos entre 10 y 30 veces por minuto. Y otra cosa es cuando dirigimos la mirada hacia arriba o hacia abajo y los párpados siguen el movimiento ocular. Estos movimientos palpebrales pues, que acompañan esos cambios rápidos en la fijación vertical de la mirada se conocen como movimientos sacádicos palpebrales. Entonces, los movimientos sacádicos descendentes son movimientos pasivos que se generan por la relajación de los componentes elásticos del párpado que están pues estirados, la placa tarsal, los tendones medial y lateral y el ligamento de Whitney. En cambio, los sacádicos ascendentes son movimientos activos producidos por la contracción del músculo elevador del párpado. Entonces, en la retracción del párpado superior asociada a la enfermedad de Graves, los sacádicos descendentes pueden estar alterados. El signo de Boston se refiere a un movimiento descendente del párpado que es irregular y brusco. Y la frecuencia y amplitud de los parpadeos espontáneos también puede estar alterada. El signo de sí, it's well, no. Bueno, el primero. Describe un aumento marcado en la frecuencia del parpadeo y aquí vemos, esto lo vemos en el ejemplo de arriba. em, y el signo de Pouchin, en cambio, describe una reducción en la frecuencia del parpadeo como lo vemos en el ejemplo de la imagen de abajo. Da esto, pues ambos signos se pueden presentar en la oftalmopatía tiroidea y pues dado que esa actividad del parpadeo distribuye la película lagrimal sobre la superficie ocular, pues su función normal es esencial para que haya pues una integridad de esa superficie ocular y transparencia corneal. Entonces esto afecta pues demasiado también esos síntomas de superficie.
Bueno, un estudio midió varios parámetros del parpadeo en pacientes con retracción del párpado superior asociada a la enfermedad de Graves. Se midieron la frecuencia en parpadeos por minuto, la amplitud en grados, la velocidad máxima en grados por segundo, la duración en milisegundos. Y los resultados mostraron que la frecuencia del parpadeo era variable, pero el valor medio tendía a ser más bajo que en los controles sanos. La amplitud absoluta del movimiento era similar a la de los controles, pero al convertirla en una medida lineal y dividirla por el DMR1, que es la distancia marginal superior del río corneal, los pacientes con retracción del párpado superior, pues que estaban asociadas a la enfermedad de Graves, tenían amplitudes menores y la relación entre la velocidad máxima y la amplitud, conocida como, o la denominaron ellos, el main sequence, indicó que los parpadeos en los pacientes con la enfermedad de Graves eran más lentos que en los controles y por lo tanto pues tenían una mayor duración. Bueno, entonces la enfermedad tiroideo ocular es la causa pues más frecuente, ¿cierto? Pero también o sea, la proptosis unilateral o bilateral es muy frecuente en estos pacientes y pues la proptosis suele coexistir con la retracción del párpado y también puede simularla y viceversa, o sea, la retracción puede simular la proptosis. Entonces, estas dos condiciones pues se deberían evaluar muy bien mediante las mediciones del párpado que ya vamos a ver y la exoftalmometría y pues pedir todos los estudios serológicos y de imagen necesarios para diagnosticar pues o descartar la enfermedad tiroidea. Otra de las causas miogénicas pues es la inyección de toxina botulínica para el espasmo hemifacial. También la retracción congénita del párpado superior se puede agrupar aquí, pero ya la vamos a ver con las congénitas. Y dentro de las causas postquirúrgicas, la retracción palpebral puede ser iatrogénica, por ejemplo, inducida por la recesión de los músculos rectos verticales debido a las conexiones anatómicas que hay entre el músculo recto superior y el músculo elevador del párpado superior y las conexiones entre el músculo recto inferior y la fascia capsulopalpebral del párpado inferior. Otra causa iatrogénica de la retracción palpebral, especialmente en los párpados inferiores, es la resección excesiva de piel, la cicatrización de la lámina media y la laxitud no tratada del párpado inferior durante una blefaroplastia estética inferior. La corrección pues puede requerir una combinación de muchos procedimientos como el ajuste del párpado inferior, levantamiento del tercio medio facial, injerto de piel de espesor total o injerto de espaciador. Pero pues para minimizar el riesgo de este problema durante la blefaroplastia inferior se recomienda pues una resección conservadora de la piel junto con la corrección simultánea de cualquier laxitud del párpado inferior. Y otra, pues, cirugía en la que podría presentarse esta condición es en la enucleación. Dentro de las causas mecánicas, pues hay muchas, y estas se van a resolver con la corrección de esa anomalía subyacente. Tenemos la cicatrización cutánea, que puede ser por lesiones del párpado, ya sean neoplasias palpebrales, herpes zosteroftálmico, dermatitis atópica, esclerodermia o quemaduras. La prominencia del globo ocular, que puede ocurrir con miopía alta, buftalmos, proptosis, ya sea idiopática o causada por un tumor orbitario, la craniosinostosis, las fracturas pues del suelo orbitario que pueden causar retracción del párpado superior por un mecanismo ya sea neurogénico o mecánico. Entonces, en el neurogénico, la hipotropia del globo ocular puede estimular esa inervación excesiva del recto superior y del músculo elevador del párpado superior, causándome pues como esa retracción palpebral superior. Y en la forma mecánica, la tracción de la vaina del elevador es lo que puede provocar pues esa retracción mecánica como tal del párpado. También tenemos como causas mecánicas la cicatrización postquirúrgica o como hallazgos, pues como se puede presentar como un hallazgo postquirúrgico en cirugías como la colocación de banda escleral, la blefaroplastia, la miectomía del orbicular para el blefaroespasmo, la cirugía filtrante para glaucoma con una ampolla prominente o un colgajo de mejilla.
Otra es el uso de lentes de contacto, que también puede estar asociado con la retracción del párpado superior, posiblemente pues, debido a irritación mecánica de la conjuntiva palpebral. Una prótesis ocular grande, radioterapia en el seno maxilar, que me podría generar una retracción del párpado inferior, trauma en el párpado o la mejilla, medicamentos, por ejemplo, los análogos de prostaglandinas o electropio. Y en las causas congénitas, pues está la retracción congénita del párpado, que es una afección rara y generalmente aislada, caracterizada por la elevación anormal de los párpados superiores o inferiores que está presente al nacer. Entonces, en la mayoría de los casos afecta solo un lado y se reconoce por la asimetría pues cosmética, mientras que los síntomas como enrojecimiento o dolor son menos comunes y están relacionados con exposición corneal ya, digamos, mayor. La condición es congénita y permanece estable a lo largo de la vida sin cambios progresivos, como pues se puede confirmar en la historia del paciente, en fotografías y seguimiento pues clínico que se le haga. La causa subyacente es incierta, pero puede involucrar anomalías congénitas del músculo elevador, su inervación o estructuras asociadas, como por ejemplo una aponeurosis más gruesa o corta o un septo orbitario alterado. En estos pacientes no hay antecedentes de problemas tiroideos, traumatismos o enfermedades sistémicas, pues en la mayoría de los casos, y los párpados afectados suelen presentar una función normal del elevador, aunque algunos pueden mostrar lagoftalmos en la mirada hacia abajo o estrabismos leves asociados. El paciente de la foto es un niño de 7 años con retracción congénita asimétrica del párpado superior y se observa una muesca en esa porción medial de ambos párpados superiores, lo que probablemente indica que tiene una anatomía anormal a nivel pues, de estos tejidos. Otras causas congénitas son el epiblefaron y la retracción congénita y paradójica del párpado inferior en la mirada hacia abajo. El epiblefaron pues, es una condición caracterizada por un pliegue horizontal de piel congénito cerca del margen del párpado superior o inferior, que es causado por la inserción anómala de fibras musculares. Este pliegue adicional de piel redirige las pestañas en una posición vertical donde pueden entrar en contacto con el globo ocular y afectar pues la córnea o la conjuntiva. Se encuentra más comúnmente en niños asiáticos, como en este pacientico. Se presenta aproximadamente en el 12,6% de los niños asiáticos entre 7 y 14 años. Bueno, al examinar al paciente, pues con retracción palpebral superior, se debe observar la presencia de exposición escleral superior y se pueden utilizar mediciones clínicas, pues, para evaluar esa simetría y la retracción del párpado. La distancia entre el margen del párpado superior y el reflejo de la luz corneal, que o sea, es el DMR1, se usa para evaluar la posición elevada del párpado superior y esta normalmente pues es de 3 a 5 milímetros y puede estar aumentada en los pacientes pues con la retracción palpebral. También la distancia del centro de la pupila al margen del párpado superior se puede utilizar pues también para evaluar esa retracción. Se considera retracción palpebral si esta es mayor de 5,3 milímetros. Y también es importante prestar atención en la asimetría de estas medidas. Si la asimetría es mayor de 1 milímetro y ambos párpados están dentro del rango normal, el diagnóstico diferencial pues, va a ser entre la retracción del párpado más alto o la ptosis del párpado inferior. Y pues así es como tomamos las medidas y lo podemos registrar. O sea, importante pues el tamaño de la fisura interpalpebral, en este caso pues evaluando la retracción palpebral superior, entonces el DMR1 o la distancia margen pupilar, también que sería otra medida, son muy parecidas, em, y la función del elevador. En la retracción del párpado inferior, pues esto se encuentra por debajo del limbo corneal inferior. Entonces, eso se puede medir de dos maneras. Una medida es el scleral show o la exposición escleral inferior, que normalmente, pues, el limbo a las 6 en punto está cubierto, pues, a nivel de ese margen del párpado inferior. O sea que cualquier cantidad de esclera visible entre estas dos estructuras, pues se puede cuantificar y ese va a ser el scleral show. O sea, no debería ser mayor de cero.
y la distancia margen reflejo 2, que pues vendría siendo la distancia entre el margen palpebral inferior y el reflejo corneal. Entonces, pues lo que hacemos es con los ojos del paciente y del examinador al mismo nivel, se le indica al paciente que mire una luz sostenida directamente frente a él y se mide esa distancia. Em, y esta pues la vamos a llamar de MR2. Suele ser menor de 5,5 milímetros, por lo que pues cualquier distancia mayor va a indicar la retracción del párpado inferior. La retracción del párpado inferior que es simétrica y de larga duración es pues probable, o sea, podría ser fisiológica, y la comparación pues con fotografías antiguas puede ayudar a determinar el momento de inicio. Por otro lado, pues cualquier cambio asimétrico, reciente o progresivo en la posición del párpado inferior debe ser pues evaluado para, digamos, descartar una causa patológica adquirida. Y como la proptosis pues suele coexistir con la retracción del párpado y puede simular la otra, pues entonces tenemos que hacer la elevación, la evaluación de esta parte también, especialmente en los pacientes en los que sospechamos enfermedad ocular tiroidea. Esto se va a medir usualmente pues con un exoftalmómetro, como lo vemos en las dos primeras imágenes, y para registrarla pues se pueden usar estas dos formas que tenemos aquí a la derecha, que realmente son lo mismo, pero una mirándolo de frente y la otra como de perfil. Además, pues al ser la enfermedad ocular tiroidea la más frecuente, se deben buscar otros signos de esta enfermedad siempre para llenarnos de motivos y en caso de sospecha, pues se deben solicitar pruebas serológicas para medir los niveles de hormonas tiroideas, TSH y T4 libre o T3, anticuerpos contra el receptor de tirotropina y estudios de imagen orbital. Bueno, en cuanto al tratamiento de la retracción del párpado, esta se va a basar en la gravedad y en los factores etiológicos subyacentes. Entonces, en pacientes con retracción leve del párpado, el uso de lágrimas pues, artificiales, lubricantes y ungüentos puede ser suficiente para proteger la córnea y minimizar esos síntomas de superficie. También pueden estar indicadas las gafas de cámara húmeda, como vemos aquí en la imagen de la izquierda, y los lentes PROS, que es Prosthetic Replacement of the Ocular Surface Ecosystem, que son los lentes de contacto esclerales, también pues podrían estar indicados en estos pacientes. La retracción leve del párpado, que es causada por o una blefaroplastia inferior o por la oftalmopatía tiroidea, podría también resolverse espontáneamente con el tiempo. Em, y pues se han desarrollado diversas técnicas quirúrgicas para corregir esa retracción del párpado si esa afectación ya persiste o si la retracción palpebral representa una amenaza inmediata para la córnea o la visión. Entonces, estas técnicas incluyen la liberación o recesión de los retractores del párpado con o sin el uso de espaciadores o injertos. Eh, pero pues la intervención quirúrgica va a variar desde una tarsografía temporal con suturas para proteger la superficie ocular hasta procedimientos de alargamiento del párpado para corregir esa retracción y disminuir la exposición escleral. Entonces, si se requiere un cierre temporal del párpado para reducir la queratopatía o tratar una ulceración corneal, se puede utilizar tarsografías temporales con suturas y almohadillas de espuma hasta que se pueda realizar la cirugía permanente. Estas pueden realizarse usando una o más suturas de nylon 5 ceros de doble aguja y colocando el punto en forma de colchonero con almohadillas de espuma para proteger la piel del párpado. Entonces, la intervención quirúrgica de alargamiento en la oftalmopatía tiroidea solo se va a realizar después de que varias mediciones seriadas hayan establecido la estabilidad de la posición del párpado durante al menos unos 6 meses antes de la cirugía. Esto a excepción de los casos de queratopatía por exposición severa. Entonces, la retracción del párpado superior puede corregirse mediante la decisión o recesión del músculo de Müller por abordaje ya sea anterior o posterior, la recesión de la aponeurosis del elevador con o sin suturas de suspensión, handbag u otro espaciador, una miotomía medida del músculo elevador o una blefarotomía transversa de espesor total. Los espaciadores del párpado superior incluyen la fascia lata, esclera de donante, cartílago auricular o materiales aloplásticos.
Esta es una paciente con oftalmopatía tiroidea y con retracción bilateral de los párpados superiores. En la imagen A vemos la apariencia pues preoperatoria con una retracción del párpado superior. Y en la imagen B vemos pues, la misma paciente después de una recesión de los retractores del párpado superior, que ya vemos que pues corrigió completamente la retracción y está simétrica. Si el paciente presenta una elevación lateral del párpado, el lateral flare, se puede hacer una pequeña tarsorrafia lateral con división del párpado, combinada con la recesión de los retractores del párpado superior e inferior para mejorar pues ese contorno del párpado superior. Sin embargo, esta técnica puede limitar el campo visual lateral del paciente. Para abordar la posibilidad de sobrecorrección o infracorrección, los pacientes suelen ser evaluados una semana después de la cirugía. En esta visita la inflamación pues ya se ha reducido y las heridas pueden abrirse con una nueva incisión si es necesario. El tejido disecado se puede localizar con un mínimo sangrado bajo anestesia local y se podrían realizar correcciones en la altura y el contorno del párpado entre la primera y la segunda semana después de la cirugía. Las infracorrecciones rara vez pues van a mejorar con la disminución de la inflamación y deben abordarse lo antes posible. Las sobrecorrecciones en la altura del párpado sí pueden mejorar a medida que la inflamación postoperatoria disminuye, por lo que se puede considerar mejor la observación durante una semana adicional antes de realizar pues como la revisión. Al igual que pues en la corrección de los párpados superiores, el tratamiento de la retracción del párpado inferior se guía por los factores etiológicos subyacentes. Entonces, la deficiencia de la lámina anterior, por ejemplo, por resección excesiva de piel tras una blefaroplastia, requiere la reposición de piel mediante un levantamiento del tercio medio facial o un injerto de piel de espesor total o incluso ambas. La deficiencia de la lámina media, por ejemplo, por cicatrización septal postraumática, requiere la liberación de cicatrices y la posible colocación de un injerto espaciador. Y la deficiencia de la lámina posterior, por ejemplo, por cicatrización congénita o acortamiento conjuntival, en condiciones como el pénfigo de membranoso mucoso, puede requerir un injerto de membrana mucosa de espesor total. La retracción severa del párpado inferior, pues es común en los pacientes con enfermedad tiroidea ocular y puede requerir un injerto espaciador entre los retractores del párpado inferior y el borde tarsal inferior. Entre los materiales espaciadores más utilizados van a estar el cartílago auricular autógeno, la mucosa del paladar duro, los injertos tarsales libres, la matriz dérmica acelular y la dermis grasa. Muchas veces también es necesario realizar algún tipo de tensado o elevación horizontal del párpado inferior o del canto lateral. Sin embargo, el tensado horizontal en pacientes con proptosis puede empeorar la retracción del párpado, por lo que debe utilizarse pues con mucha precaución. Muchos cirujanos creen que la retracción significativa de los párpados superiores e inferiores en el contexto de proptosis se va a tratar mejor mediante una descompresión orbitaria previa a la cirugía de retracción palpebral, ya que esa reducción del exoftalmos puede mejorar la severidad de la retracción y luego ya pues con la retracción restante o lo que queda, hacer una cirugía, pues planear mejor la intervención a este nivel. Este es un paciente con oftalmopatía tiroidea y con retracción bilateral de los párpados superiores e inferiores. En la imagen C vemos la apariencia pues, preoperatoria de la retracción de los párpados superior e inferior. Y en la imagen D vemos ese mismo paciente después de hacerle una recesión del párpado inferior con injerto tarsal en el párpado superior y blefarotomía de espesor total en el párpado superior también. Y pues vemos que quedó la verdad muy bien y simétrico. Cuando no se cumplen los requisitos para la corrección quirúrgica de la retracción del párpado, pues por ejemplo que haya una medición estable de esa retracción del párpado superior por lo menos en esos últimos 6 meses o que tenga un estado eutiroideo, no esté avanzando,
Entonces, en esto, o de pronto en los casos en los que el paciente no desee pues intervenciones quirúrgicas, hay otras alternativas terapéuticas. Se han utilizado, por ejemplo, las inyecciones transconjuntivales de toxina botulínica tipo A para el manejo médico de la retracción pues, del párpado superior. En los casos de oftalmopatía tiroidea por el momento, y también se han descrito inyecciones subconjuntivales de acetónido de triamcinolona en el fornix profundo, y también el uso de relleno de ácido hialurónico para tratamiento pues, de esa retracción del párpado superior, también en los pacientes con oftalmopatía tiroidea. Estas tres han reportado pues, buenos resultados hasta el momento solamente en estos pacientes con oftalmopatía tiroidea. Entonces, pues para concluir, la retracción del párpado superior o inferior, pues es una malposición del párpado que provoca más exposición de esclera y córnea, y esta condición puede causar lagostalmos, queratitis por exposición, con manifestaciones que van a ir desde una irritación leve de la superficie ocular hasta queratopatía por exposición, que pone en riesgo la visión. Em, y pues la causa más común es la oftalmopatía tiroidea y la cicatrización postquirúrgica, pero existen diversas etiologías para la retracción del párpado, por lo que el tratamiento debe centrarse en corregir la causa subyacente y evaluar la posible presencia de enfermedad tiroidea, que pues es muy frecuente. La lubricación ocular con gotas y ungüentos pues es fundamental para proteger la superficie ocular y la córnea. Y antes de la intervención quirúrgica, pues se pueden utilizar diversas inyecciones terapéuticas para el manejo de esa retracción del párpado superior, como las que ya vimos. Y la planificación quirúrgica pues debe considerar tanto los aspectos funcionales como los aspectos estéticos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Melissa, muchísimas gracias. Excelente revisión. Bueno, este tema lo revisamos a raíz de este paciente donde uno se da cuenta lo difícil que es ver por dónde es mejor abordar al paciente. La doctora Osiris, que nos acompaña desde Panamá, ella es oculoplástica, tiene un paciente también muy similar y por eso también la invitamos para que revisáramos todo esto. Opciones, ella en este momento, la doctora Osiris está manejando un paciente y lo está manejando con tratamientos como es la toxina botulínica, que es una excelente opción, pero resulta pues que el efecto no dura permanente, entonces uno tiene que estar llamando al paciente cada 2 o cada 4 meses máximo para hacer un retratamiento con la aplicación de toxina botulínica que produce una debilitación de esa molestia que tenemos con el paciente que tiene el ojo con una retracción palpebral. Del tratamiento quirúrgico, como para aclarar un poquito y cerrar un poquito el manejo, pues para que lo tengan en cuenta, uno puede hacer una debilitación, una setaplastia en la aponeurosis del elevador, le hace unos cortes en forma de setaplastia y lo debilita y evalúa al paciente a ver cómo responde, pero usualmente estos pacientes a los pocos meses ya está otra vez con su retracción nuevamente. Entonces, uno de los tratamientos básicos que tenemos es que entramos a la sala de cirugía, hacemos una miotomía completa lateral y solamente deja uno en la parte central una porción de la aponeurosis del elevador adherida al tarso. Entonces entra uno lateralmente, diseca muy bien y va cortando la parte lateral y usualmente la parte medial. Y sienta al paciente y mira cómo responde. Si no, corta un poco más hasta que quede uno lo más exacta la cirugía y hace un debilitamiento. Complicaciones las pueden haber todas, porque pues son pacientes que uno está debilitando el músculo, a veces hace una hipercorrección, o sea, se corta demasiado y se cae el párpado y se nos complica la vida. Entonces queríamos no más como para cerrar, porque el tema fue muy bien abordado. eh, y entonces, para que lo tengan en cuenta cuando evalúen pacientes con ojos grandes por miopía,
pacientes ojos grandes, por cirugía de párpado, especialmente corrección de tosis palpebral. No se les olviden que cuando hacemos tosis, una de las quejas de los pacientes es que ese párpado, como no queda excursionando bien para abajo, queda con una leve retracción en la mirada abajo y es un motivo frecuente de consulta del paciente posoperatorio de tosis palpebral que dice que no quedó bien operado. No, eso es muy común en nuestros pacientes posoperatorios y hay que explicarles antes de cirugía ese lag-lag que hablaba Melissa es muy frecuente en los pacientes posoperatorios de tosis que quedan muy bien, pero cuando miran abajo se nota que algo le hicieron, algo tuvo, alguna cirugía tuvo, pero se ve perfecto. Entonces, tenerlo en cuenta. En algunos pacientes mejora muchísimo, en algunos pacientes persiste ese retraso, como esa retracción leve. Y en algunos casos, pues ya es, lo que hay es una hipercorrección de nuestro paciente que le hemos elevado el párpado y el párpado queda muy abierto y hay que solucionarlo porque el paciente no le gusta. Entonces, cuando hacemos tosis palpebral, ustedes siempre han visto que explicamos al paciente que no es una cirugía cosmética, es una cirugía de reconstructiva donde vamos a hacer un ajuste de esa caída y de ese músculo que está con una alteración para que lo tengamos en cuenta. Bueno, pues para todos, si hay algún comentario, bienvenido. Antes de cerrar la sección de hoy, ¿algún comentario? Muy buena ponencia. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, entonces para todos, una feliz semana. Mucha agua en Cali. Chao. Feliz semana igualmente. Hasta luego. Muchas gracias.